tardes, soy el alumno Rosales García Diego Armando, estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública de la Universidad Digital del Estado de México. El presente video tiene como objeto desarrollar la actividad integradora perteneciente al curso de Derecho Penal, siendo asesor el licenciado Emanuel Villaseñor Ucegrande. En la unidad número 1, Historia del Derecho Penal en México, como primer tema encontramos el Derecho Penal precortesiano. Toda organización, por muy antigua que parezca, tenía las peculiares formas de combatir el delito. El periodo se considera antes de la conquista de los españoles. Derecho penal maya, tarasco y azteca. Durante el periodo de estas culturas existe similitud. En la mayoría de delitos la pena era la pena de muerte. La legislación tuvo una gran importancia en estas organizaciones. Por comparar algunos de sus delitos, el robo, el delito más común en las tres organizaciones. La pena, ¿cuál era? Era la pena de muerte. A diferencia de la maya y la azteca, los tarascos primero torturaban y después aplicaban la pena de muerte. El homicidio, en las tres culturas era pena de muerte. En el adulterio, solamente en la cultura maya, primero se pasaba la vergüenza y luego era la esclavitud. En la violación de doncellas por parte de los aztecas era pena de muerte. Incluso el robo de mazorcas estaba castigado con la pena de muerte. Derecho penal en el Estado de México. Se puede conocer desde antes de su integración, la cual se da el 2 de marzo de 1824, mismo año que se promulga la Constitución local. Hubo intentos de codificación. El primer proyecto surge en el año de 1825. Sin embargo, no tuvo gran relevancia. Hasta el momento no se conocen las razones de la suspensión del dicho trabajo. El primer código que se promulga en el Estado de México es el Código Civil, en 1870, y 5 años más tarde se promulga el primer Código Penal, fue 1875. Dentro de la misma unidad encontramos las escuelas penales. Escuela clásica. Se funda desde la capacidad del ser humano de tomar sus propias decisiones. Utiliza el libre albedrío y la capacidad y eficiencia de la pena como ejemplo. Además de ser el ejemplo, se pretendía que hubiera una readaptación social del individuo que cometía el delito. La escuela positiva. Conocer las causas del delito para solucionar con políticas sociales. El hombre es responsable socialmente y no moralmente. En la tendencia ecléctica, niegan el libre albedrío, el delito como hecho complejo y conciben el derecho con la finalidad de que no solo se castigue. Unas conclusiones acerca de las escuelas. Las escuelas explican la naturaleza del derecho penal, proporcionan el delito y la pena. Cada una menciona la clasificación de los delincuentes, la medida de seguridad que se tiene que aplicar. En general, el derecho penal, la disciplina del derecho penal recibe muchísimos nombres, como derecho criminal, derecho represivo, derecho de defensa social. En México se le conoce más como derecho penal y como derecho criminal. Todo esto engloba la unidad número 1. La unidad número 2 incluye las generalidades del derecho penal. Definición del derecho penal. Según autores, como lo fue Sebastián Soler, afirma que parte del derecho se refiere al delito y a las consecuencias que ésta acarrea. Esto es generalmente la pena. Franz von Liszt dice que es el conjunto de leyes que determinan los delitos y las penas que el poder social impone al delincuente. Con esto podemos concretar que el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que se refieren al delincuente, al delito y a las penas, considerando a la víctima para complementar el círculo de un hecho delictivo. Más adelante está el derecho penal sustantivo, facultad que tiene el Estado de definir los delitos y atribuir las consecuencias. ¿A qué se refiere esto? Tipificar las acciones como delitos y darle los castigos. Derecho penal adjetivo, conjunto de normas legales para la regulación del qué y cómo se sancionará el hecho delictivo. Estos son los primeros dos temas que incluye la unidad número 2. Dentro del mapa mental damos una definición del derecho penal. Vemos la relación con las ciencias auxiliares y retomamos un poco el tema del derecho objetivo y el derecho subjetivo. Como derecho penal entendemos que es el conjunto de las normas jurídicas que se refieren al delincuente, al delito y a la pena. Dentro de las relaciones del derecho penal con las ciencias auxiliares encontramos a la estadística criminal. Determina las causas generales de la delincuencia, haciendo una representación numérica de los hechos y asienta generalizaciones aproximadas. Encontramos también a la criminología.
Es amplia y notable la relación que existe entre la criminología y el derecho penal, dado que una y otra subsisten formando parte de un conjunto de conocimientos del delito. Encontramos también a la política criminal. Su objeto es el fenómeno criminal y la legislación que lo contempla. Dentro del tema de derecho subjetivo, sabemos que puede usarse para designar tanto un precepto aislado como un conjunto de normas o incluso todo un sistema jurídico. Y en el derecho objetivo, sabemos que es el conjunto de las normas legales que se plasma para la regulación del qué y cómo se castigará el hecho delictivo. Dentro de la misma unidad 3 encontramos el delito y la aplicación de la ley penal. Daremos una definición de delito. El término delito, delictum, proviene de la raíz latina que quiere decir delinquere, apartarse del buen camino. Por su parte, Francisco Pavón Vasconcelos concibe el delito como la violación de un deber. Francisco Carrara dice: la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo moralmente, imputable y políticamente dañoso. Luis Jiménez de Azúa nos dice que es un acontecimiento imputable que corresponde a un tipo legal y que es materialmente contrario a una norma de cultura reconocida por el Estado. Dentro de la aplicación de la ley, esto significa que solo obliga por cierto tiempo y en determinada porción de espacio, a lo que encontramos la validez espacial. Las normas legales son territoriales y algunas inclusive extraterritoriales, como es el caso de los tratados internacionales. A nivel federal, el Código Penal Federal, que se aplica en cualquier entidad federativa y ahora en la Ciudad de México, siempre y cuando se dé el supuesto de cometer un delito de carácter federal sancionado por dicho código. A nivel estatal, el Código Penal del Estado de México, de aplicación en este estado, cuando se viole o se realice uno de los delitos encuadrados dentro de la norma prevista por esta ley. Encontramos también validez temporal. Refiere al momento en el cual la norma jurídica adquiere vigencia. Es válido sostener entonces que toda norma vigente es norma positiva, pero no toda norma positiva es norma vigente. Y por último, validez personal. Está sujeto a que ninguna condición personal puede oponerse a la aplicación indistinta de las leyes penales. Dentro de la unidad número 3 se encuentra el delito y la aplicación de la ley penal. En este caso hablaremos de 4 conceptos. El primero de ellos, la imputabilidad. Acto u omisión que se genera a libre elección, atribuida a un sujeto, la cual produce consecuencias. En este caso las consecuencias son las penas por las que se debe cumplir y afrontar una determinada sanción. ¿Qué quiere decir la imputabilidad? La imputabilidad se ejerce a partir de los 18 años, y en México la mayoría de edad es a partir de los 18. La imputabilidad será efectiva si el sujeto tiene la facultad de hacer y reconocer los hechos, no puede ser de sus facultades mentales. El segundo concepto, la inimputabilidad, se refiere en forma exclusiva a los trastornos de carácter transitorio que nulifican en el sujeto la capacidad de entendimiento al momento del acto realizado. Esto va dirigido a las personas que padecen de sus facultades mentales. No es lo mismo que la persona esté en pleno goce de sus facultades a uno que no lo esté. Se puede derivar específicamente de un trastorno mental y si el sujeto padece una enfermedad al momento del injusto. El siguiente concepto es la culpabilidad. Corresponde al aspecto de acción delictiva en relación constante con la personalidad del sujeto y a las condiciones anímicas en el momento del hecho delictivo. Participación del sujeto en la comisión de un delito, y ese es a juicio personal. El siguiente concepto, la participación, va directamente ligada al grado de responsabilidad en la comisión del hecho delictivo. Hablando de crimen organizado, dentro del narcotráfico existe el que lleva la organización del sicario, el que lleva y distribuye, el que viene y empaca. No es lo mismo el que va y mata que el que va y empaca. Estos son los temas que incluyen la unidad número 3. La unidad número 4 y última del curso se encuentra la teoría de la pena. Noción de la pena, como definición, es el castigo que se impone al delincuente previo a un procedimiento que lleve a una sentencia para así purgarla, ya sea resarcitoria o represora. Fines y características de la pena. Debe obrar en el delincuente, creando en él motivos
que lo aparten del delito en lo porvenir, reformar al delincuente para readaptarse a la vida social. Esto quiere decir que los objetivos y el fin de la pena es que el delincuente no lo vuelva a hacer. La clasificación de las penas. Por su fin se clasifican en intimidatorias, correctivas y eliminatorias. Dentro del Código Penal para el Estado de México, en su artículo 22, menciona las penas y las medidas de seguridad. Dentro de las penas se encuentran la prisión, la multa, reparación del daño, trabajo en favor de la comunidad, suspensión, destitución, inhabilitación o privación del empleo, cargo o comisión, suspensión o privación de derechos, publicación especial o decomiso de bienes. Dentro de las medidas de seguridad está el confinamiento, la prohibición de ir a un lugar determinado, la vigilancia de la autoridad, tratamiento de inimputables, amonestación y caución de no ofender. ¿Cómo se establece la pena de muerte y de qué manera se llegó a su abolición en México? La pena de muerte ha venido con nosotros a raíz de sinfín de muertes, de sinfín de maltratos, pero en el artículo 23 de la Constitución de 1857 decía que quedaba a cargo del Poder Administrativo y que era aplicado solamente en casos de traición o en inicios de guerra, o más bien dentro de la guerra. Actualmente nuestra Constitución, en el artículo 22, dice que quedan prohibidas las penas de muerte, las de mutilación, de infamia, la marca, los azotes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. México ha asignado más de 3 elementos, en este caso solo cité tres instrumentos mediante los cuales se ha obligado a la comunidad internacional a no aplicar la pena de muerte, que como ya lo sabemos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por último el protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con esta unidad finalizamos. Este es el contenido académico del curso de Derecho Penal.